Le estamos dando una cordial bienvenida a este su canal Geopolítica Profética. Que el Señor me los bendiga y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Vamos a tener una respuesta al profesor Cristian Blanco, el cual en días pasados subió a su canal Metanoia en las redes sociales un análisis acerca de Hebreos, el capítulo 4 y verso 9, donde, como siempre y como es su costumbre, ¿verdad? Nuevamente ha vuelto a atacar el sábado y con ello ataca toda la ley de Dios. Y vemos que él indica que Hebreos capítulo 4, verso 9, donde se encuentra la palabra, que es la única vez que se menciona allí en las Sagradas Escrituras, la palabra sabatismos. La palabra sabatismos, mis hermanos, que significa literalmente guardar el sábado, pues el profesor Cristian Blanco ahora dice que el apóstol Pablo allí no está enseñando o no está indicando que el sábado del séptimo día, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sigue en vigencia para los cristianos. Pero vamos a hacer un análisis, mis hermanos, de todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras y vamos a comparar lo que dice la palabra de Dios, el significado de sabatismo, y también vamos a ir a los padres de la iglesia, pero no para apoyar nuestra defensa de la fe en cuanto a que el sábado está en vigencia y refutar al profesor Cristian Blanco, sino que lo vamos a hacer simplemente porque el profesor Cristian Blanco se apoya en los llamados padres de la iglesia, entre ellos Orígenes, Clemente de Alejandría y otros más, que él lo cita allí en su vídeo para para darle fuerza y apoyo a la posición de él, ya que no encuentra un apoyo bíblico, un fundamento bíblico para sustentar su posición de que el sábado no está en vigencia, la observancia del séptimo día, y de que el apóstol Pablo allí está enseñando de que debemos seguir guardando el sábado. Entonces él, para contradecir todas estas cosas, entonces se apoya en los padres de la iglesia porque no encuentra apoyo en las Sagradas Escrituras. Y eso lo vamos a probar. Pero antes de iniciar, mis hermanos, quiero que le des un like a nuestro vídeo, que te suscribas si no estás suscrito, que toques la campanita también, le des allí un toque a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que sacamos nuestros vídeos, y quédate hasta el final porque te aseguro que va a estar muy interesante nuestro vídeo. Y vamos a citar entonces al profesor Cristian Blanco mediante la exposición que él hace. Vamos a ver un extracto de su vídeo para ver cuál es el planteamiento que él señala acerca de Hebreos 4, versículo 9, y especialmente el término sabatismos. Vamos a ver. En otras palabras, mis estimados, esa palabra que aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 9, aparece únicamente así en toda la Biblia, solo en ese versículo. Y esa única ocasión solo es Hebreos capítulo 4, versículo 9. Y entonces nos queda la gran pregunta. Entonces, ¿sabatismos a qué se refiere? Si algunos dicen, yo pienso que se refiere al sábado, al Shabbat, al séptimo día, podría en cierto sentido, y digo podría en cierto sentido, tener algo de razón. Y me van a decir algunos, bueno, vamos a apedrear al profesor Cristian porque les está dando la razón a los sabatistas, pero nosotros debemos de ser consistentes con el significado de las cosas. Como ustedes han podido ver, mis hermanos, el profesor Cristian Blanco ha indicado claramente que el significado de la palabra sabatismos significa guardar el sábado, guardar literalmente ese mandamiento.
Porque es que no puede haber otro significado de esta palabra, y él ahí lo está admitiendo. Pero ya que entonces no encuentra un fundamento bíblico para mantener su posición equivocada acerca de ese mandamiento, entonces se vale o se va a valer ahora de las opiniones o las interpretaciones de los padres de la iglesia, de los mal llamados padres de la iglesia. Y ahí ustedes van a ver más adelante y lo vamos a ver en un extracto de ese mismo vídeo, donde él cita de algunos padres de la iglesia como Orígenes o Clemente de Alejandría, entre otros. Pero veamos entonces, mis hermanos, ¿qué significa realmente sabatismos en Hebreos 4:9? Y aquí le estamos dando entonces la respuesta al profesor Cristian Blanco. Hay dos niveles, el lingüístico exegético y el teológico hermenéutico. Nivel lingüístico y exegético. El término griego sabatismo aparece solo una vez en toda la escritura. Hapax legomenon. Es un sustantivo derivado del verbo sabatizo, que en la Septuaginta significa guardar el sábado. Éxodo 16:30 y Segunda de Crónicas 36:21. Léxicos reconocidos, ¿verdad? Como el de Bewer, Ardit, indican o confirman que su significado básico es observancia sabática, guardar el séptimo día. Por lo tanto, el significado etimológico y contextual es claro. La palabra describe literal observancia del sábado. Vuelvo y repito, literal observancia del sábado, no simplemente un descanso espiritual. Independientemente de la interpretación teológica posterior de los padres de la iglesia, el griego bíblico es claro. Sabatimos es claro. Sabatismos significa guardar el sábado. No es una metáfora inventada por los padres, sino un término con un uso definido en la Biblia y en la literatura griega de la época. Y el apóstol Pablo aquí no está inventando nada, mis hermanos. Él es claro. Señala claramente la palabra sabatismo, que significa en griego guardar el sábado. Ya lo vimos allí. Literalmente guardar el sábado. No tiene vuelta de hojas, mis hermanos. Sigamos adelante entonces acá. Acerca de estos dos niveles, vamos a ver entonces el otro nivel, el nivel teológico hermenéutico. Ya vimos el nivel lingüístico. Vamos a ver el nivel teológico hermenéutico. Es cierto que los padres de la iglesia, ¿verdad? Como Orígenes, como Clemente de Alejandría, otros más, reinterpretaron el sábado como símbolo de un descanso espiritual en Cristo. Pero hay que aclarar dos puntos. Eso es interpretación, no definición, que es muy diferente. El apóstol Pablo ahí no está interpretando nada. El apóstol Pablo está usando un término claro y directo. Pero los padres de la iglesia, los cuales cita el profesor Cristian, están interpretando, no están definiendo, están interpretando el término a su manera, a su lógica, que ya para ese tiempo, mis hermanos, había una gran contaminación espiritual en las mentes de esos llamados padres de la iglesia. Habían desviaciones y habían herejías espirituales que contaminaban la teología y las interpretaciones de esos llamados padres de la iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Ya había contaminación, hermano, así que no se puede usar esto como una fuente con un fundamento firme o a los cuales podemos nosotros confiarnos al 100% de las declaraciones o las interpretaciones de los padres de la iglesia. Seguimos adelante.
Los padres aplicaron la palabra en un sentido alegórico, pero no cambiaron su significado original. Incluso si el descanso en Cristo es real, Mateo 11:28, eso no elimina la observancia del sábado. Y dice que ellos no cambiaron el significado original, sino que le dieron una interpretación privada de ellos acerca de eso. Es que no podían cambiar el significado original, porque el significado original de sabatismo es guardar el sábado. ¿Cómo lo van a cambiar? Si ese era un término griego, bien establecido y bien conocido en la época. Bien, seguimos adelante. El autor de Hebreos combina ambos aspectos. Jesús ofrece descanso espiritual, pero también afirma en Hebreos 4:9 queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, señal de que el mandamiento sigue vigente. Note usted. O sea, que la epístola a los Hebreos, mis hermanos, y especialmente los comentarios de Pablo del capítulo 3 y el capítulo 4 acerca del descanso, hay dos dimensiones, el descanso espiritual y el descanso literal del séptimo día. Para uno utiliza la palabra catapausis, para el descanso espiritual, porque ahí habla también del descanso inclusive histórico del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Pero usted puede ver todo lo que Pablo enseña allí. Él, aparte de eso, él dice que ese no fue el reposo el que Dios se había propuesto para darle a ellos, sino que Dios quería una dimensión espiritual en Cristo Jesús, un reposo espiritual en Cristo Jesús para ellos, inclusive para en la tierra nueva. Entonces, esa es la dimensión espiritual del descanso que Pablo usa la palabra para ese descanso catapausis, pero para el descanso literal del séptimo día, aquí en Hebreos 4:9, no utiliza la palabra reposo del griego catapausis, sino utiliza la palabra sabatismos. ¿Por qué? ¿Por qué sabatismos? Porque está señalando algo diferente, un reposo diferente. Está señalando el reposo del séptimo día, del sábado, del séptimo día del cuarto mandamiento, que se convierte en un símbolo del reposo en Cristo Jesús, porque el sábado del séptimo día no meramente es un sábado de un reposo físico. En la Biblia, en la palabra de Dios, el sábado va más allá de un reposo físico, va señalando a un reposo espiritual. ¿Por qué? Porque cada sábado el que lo observa está conectado con Cristo Jesús, con Dios mismo, mediante la santificación de ese día. Y mediante la bendición que Dios está dando al que observa el sábado, hay una conexión espiritual. El sábado sin Cristo no tendría sentido. Entonces, eso es lo que está enseñando Pablo allí. Sigamos adelante. No negamos que el descanso de Cristo sea parte del mensaje de Hebreos, pero el texto dice más, usa la palabra sabatismos, que significa guardar el sábado. Si el autor hubiese querido hablar solo de descanso espiritual, que es lo que acabamos de señalar ahorita, habría usado otras palabras griegas comunes como catapausis. El hecho de que añada sabatismos muestra que apunta a un reposo semanal literal en el marco de la fe en Cristo, porque Pablo utiliza, volvemos a repetir dos términos, el término catapausis, que significa ahí dentro del contexto un descanso espiritual en Cristo Jesús, pero usa sabatismo luego en el versículo 9 del capítulo 4 de Hebreos, en el sentido literal de guardar el sábado en conexión con Cristo Jesús. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios y lo que significa sabatismos ahí. Pero sigamos adelante entonces en nuestro análisis acá. Dice, Hebreos usa tanto catapausis, descanso espiritual, como sabatismo, reposo sabático. El primero señala la experiencia en Cristo, el segundo la práctica semanal. Por lo tanto, el pasaje no elimina el sábado, sino que lo enriquece con un sentido más profundo en Cristo. Sucede igualmente con el séptimo mandamiento. Ahora vamos a comparar el cuarto mandamiento con el séptimo mandamiento y vamos a ver que el séptimo mandamiento también tiene una dimensión espiritual, así como el cuarto mandamiento
tiene una dimensión espiritual de descanso en Cristo. También entonces ahora el séptimo mandamiento tiene una dimensión espiritual de matrimonio, del matrimonio de la iglesia con Cristo Jesús. Y veamos lo que dice el séptimo mandamiento. Dice acá, no adulterarás. Y que también ese mandamiento hace alusión al matrimonio. Y nosotros vamos a ver entonces este séptimo mandamiento como tiene también una dimensión espiritual. La Biblia presenta el matrimonio literal como un símbolo del espiritual. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 25 al 32. El matrimonio terrenal es una imagen de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. ¿Acaso porque hay un matrimonio espiritual con Cristo queda anulado el mandamiento de respetar el matrimonio literal en la tierra? Mediante el mandamiento que dice no adulterarás. Respuesta, no. Ambos tienen validez. Uno simboliza al otro. O sea, el matrimonio en obediencia al séptimo mandamiento no anula el sentido espiritual donde Dios compara el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. Pero uno no anula lo otro. Y veamos algo más, vamos a profundizar más sobre esto. La Biblia habla de adulterio espiritual. El alma que fornica apartándose de Jehová, Oseas capítulo 1 y el capítulo 3, ¿verdad? Jeremías 3, 8 y Apocalipsis 17 del 1 al 2. Pero eso no elimina el matrimonio literal. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Eso no elimina el mandamiento literal. Eso no elimina el mandamiento literal, hermanos. Si aceptamos que el adulterio espiritual no anula la prohibición del adulterio literal, entonces el descanso espiritual en Cristo tampoco anula el mandamiento literal del sábado. Y veamos nosotros aquí la aplicación al sábado de Hebreos 4:9. Hebreos habla del descanso espiritual en Cristo, catapausis. El descanso espiritual, catapausis. Pero también dice que queda un reposo sabático, sabatismos, para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9. Entonces, así como el matrimonio literal es símbolo del matrimonio espiritual, el adulterio literal es símbolo del adulterio espiritual también. El sábado literal, la observancia del séptimo día toda la semana, ¿verdad? Literal, también igualmente es símbolo del descanso espiritual en Cristo. El hecho de que exista un descanso espiritual en Cristo no elimina el sábado literal de la misma manera que el matrimonio espiritual con Cristo no elimina el matrimonio literal ni la prohibición del adulterio. Ambos niveles se complementan, no se anulan. Entonces, mis hermanos, esto queda claro entre nosotros acá. Una cosa no elimina a la otra. Y eso es lo que estaba hablando Pablo ahí en el libro de Hebreos, de un descanso espiritual en Cristo Jesús, pero a su vez también habla de sabatismos, o sea, de la observancia del sábado literal del séptimo día. Una cosa no anula la otra, sino que se complementan. Ahora veamos lo que dice el profesor Cristian Blanco en cuanto a los padres de la iglesia. Porque ahora el profesor Cristian Blanco se va a apoyar en los padres de la iglesia para tratar de defender su punto de que no estamos obligados a guardar el sábado en la dispensación cristiana, o que Pablo ahí nos está enseñando en Hebreos 4 que el sábado sigue en vigencia. Entonces él no se apoya y no puede apoyarse en las Sagradas Escrituras, entonces recurre a los mal llamados padres de la iglesia del siglo II, siglo III, siglo IV. Y veamos un extracto de lo que dice el profesor Cristian Blanco.
Y vamos a ver qué entendían los cristianos con relación a esta palabra sabatismos. Y observen bien, por ejemplo, Justino Mártir, que es un cristiano del siglo segundo, sobre esta palabra de sabatismos, en su diálogo contra Trifón, cerca del año 160 después de Cristo, él dice lo siguiente, y voy a leerlo directamente en la traducción porque el que lo quiera observar, allá aparece directamente en el texto griego en que se escribió esa homilía o esa defensa, esa apología, pero yo quiero hacer la lectura directa de la traducción. Dice, el sabatismos no es judío, sino cristiano, así como la ley que debe ser entendida espiritualmente. En otras palabras, mis estimados, para Justino Mártir, el sabatismos que los cristianos se refieren y que Hebreos 4:9 se refiere, para Justino, según él argumenta, es el reposo sabático que no se limita a la práctica judía de reposar un día cada séptimo de la semana, sino que adquiere un significado espiritual en el cristianismo y de hecho vinculado con Cristo. Y que esto tiene que ver con un asunto espiritual, no físico. Bueno, ¿cuál era la opinión entonces de otro cristiano? Por ejemplo, Orígenes del siglo III sobre la palabra sabatismos. Miren lo que dice Orígenes. Dice, queda pues un sabatismos para el pueblo de Dios, no de manera corporal, sino espiritual. En otras palabras, ya van dos cristianos, tanto del siglo segundo como del tercero, que en su comentario de Hebreos 4:9, ellos aseguran que no se refiere al sabatismos judío o a la celebración de los sábados semanales, sino que es un sabatismos espiritual. Y Orígenes interpreta Hebreos 4:9 enfatizando que el reposo sabático prefigura el descanso escatológico en Cristo, no como una observancia semanal, sino de una observancia espiritual, un sabatismo espiritual que se entra por la fe. Otro cristiano, Epifanio de Salamina, del siglo IV, ¿qué entiende él con relación a esta palabra? Y conste, todos estos cristianos son del siglo segundo, tercero, cuarto, muy cerca del periodo en que los apóstoles también vivieron. Pero ellos no entienden sabatismos como lo entienden los sabatistas. En el mundo cristiano y en la patrística cristiana, el entendimiento de sabatismos no era físico, sino espiritual. Observen lo que dice él en Adversus Aerenses, que es una apología, cerca de los años 374 a 377 después de Cristo. Él dice lo siguiente: los herejes guardan el sábado como judíos. Oigan bien, los herejes guardan el sábado como los judíos, ignorando el verdadero sabatismos que es en Cristo. Bien, ustedes ven cómo él citaba, por ejemplo, Orígenes, pero ¿quién fue Orígenes, mis hermanos? Aquí ven ustedes en pantalla que este padre de la iglesia llamado Orígenes del 185 al 254 después de Cristo, dice que fue un gran exegeta y filósofo cristiano con aportes monumentales, pero también con enseñanzas consideradas heréticas. Entonces, ¿cómo es posible que el profesor se está apoyando en un personaje que tuvo enseñanzas y conceptos heréticos, no bíblicos? Y a ese es el que usa como autoridad para su interpretación de Hebreos 4:9, porque lo que es una interpretación que hace Orígenes. Pero así como estaba equivocado en muchas otras cosas, así también estaba equivocado en este punto de Hebreos 4:9 y en su definición de sabatismos. Veamos algunas de las herejías de Orígenes. Persistencia de las almas. Enseñaba que las almas existían antes de nacer y que fueron creadas en un estado espiritual puro y luego encarnaron por su alejamiento de Dios. Esto fue condenado, ¿verdad? Más adelante por la misma iglesia de esos tiempos. Imagínese usted. Ahora, otro punto. La restauración universal. Creía que al final todos los seres, incluso demonios y Satanás, serían reconciliados con Dios. Y hasta el día de hoy persiste esa herejía, mis hermanos, en muchos grupos religiosos. Nos dice que al final hasta Satanás se va a salvar.
Esto tiene que ver entonces con la restauración universal, una falsa doctrina herética que creía y pregonaba Orígenes. Pero todavía hay más. El subordinacionismo trinitario sostenía que el Hijo era divino pero subordinado al Padre en esencia y eternidad, aunque no arriano, fue precursor de debates posteriores. O sea que prácticamente Orígenes, este personaje, dio los primeros pasos hacia el arrianismo. Ahora, otro punto más, la cristología problemática. Esa fue otra herejía. Dice, a veces daba la impresión de que el logos, o sea, Cristo, y el alma humana de Jesús eran entidades distintas, lo que generó debates en torno a la unidad de Cristo. Ese era Orígenes, el llamado padre de la iglesia. Ahora el profesor Cristian Blanco pretende apoyarse en este personaje para dar fuerza a su argumento, cuando realmente vemos que este señor estaba bastante desviado en muchas cosas. Entonces, ¿qué autoridad podemos nosotros acreditarle a Orígenes en ese punto de sabatismos? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque no es lo que digan los padres de la iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que sabatismo significa guardar el sábado, y eso fue lo que Pablo escribió allí. Sigamos adelante. Clemente de Alejandría, que también lo cita, del 150 al 215 después de Cristo, dice, maestro de Orígenes, en la escuela catequista de Alejandría, su pensamiento está impregnado de platonismo y gnosticismo cristianizado. Errores atribuidos a Clemente de Alejandría, élite gnóstica cristiana, enseñaba que había un cristiano simple que vive por fe y un cristiano gnóstico que alcanza un conocimiento superior. Esta división podía interpretarse como elitista o como una influencia gnóstica peligrosa. Mire usted. Otro problema de Clemente de Alejandría sobre la salvación, enfatizaba demasiado el conocimiento gnosis como medio de salvación, lo cual chocaba con la doctrina de la fe y la gracia. Otro error de Clemente de Alejandría, uso de la filosofía pagana. Su intento de unir cristianismo y platonismo llevó a expresiones ambiguas sobre la naturaleza de Dios, del logo y de la encarnación, ideas sobre la materia y el cuerpo. Influido por el platonismo, tendía a ver la materia como inferior, lo cual podía interpretarse como desprecio del cuerpo o una antropología poco bíblica. Entonces, nuevamente vemos otro de los personajes que cita como padre de la iglesia aquí, profesor Cristian Blanco, pero que también Clemente de Alejandría tenía grandes problemas teológicos, mis hermanos. Entonces no tiene autoridad, no tiene autoridad en este caso, porque la autoridad la tiene la palabra de Dios, el apóstol Pablo, y es claro, como lo presentamos al principio, sabatismo significa guardar el sábado, mi hermano, no hay otra interpretación. Y si Pablo hubiera querido enseñar allí que solamente era un sábado espiritual y que ya el sábado, el séptimo día, había sido anulado, pues él no hubiera usado la palabra sabatismo, hubiera seguido usando la palabra catapausis. Y veamos un último, mis hermanos, un último personaje llamado padre de la iglesia que el profesor Cristian Blanco cita acá. Justino Mártir, del 100 después de Cristo y hasta el 165 después de Cristo, filósofo cristiano, apologista. Su teología es valiosa, pero como pensador del siglo II, enseñanzas heterodoxas o problemáticas, a ver cuáles son. Subordinacionismo. Enseñaba que el Logos, Cristo, era divino, pero subordinado al Padre. En algunos pasajes no distingue claramente la eternidad del Hijo, lo cual se acerca a la idea de que el Logos, o sea, Jesucristo, emana del Padre en el tiempo, no desde la eternidad. Mire usted. Entonces, mis hermanos y mis amigos, ha quedado refutado el profesor Cristian Blanco una vez más
pero parece que como que no cesa sus ataques contra las doctrinas bíblicas, especialmente contra el sábado y la ley de Dios. Es interesante ver, mis hermanos, que personas como esta están siendo movidas por espíritus de demonio para perturbar la fe. Nosotros hemos podido ver, mis hermanos, que el profesor Cristian Blanco, al principio de su vídeo, ha admitido que sabatismos de Hebreos 4:9 significa literalmente guardar el sábado. Pues no puede ser de otra forma. No ha podido demostrar con la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios de que el sábado no está en vigencia para los cristianos. Más bien hemos visto todo lo contrario, que el apóstol Pablo en Hebreos 3 y Hebreos 4 está enseñando un reposo espiritual y utiliza la palabra catapausin como un reposo espiritual en Cristo Jesús. Pero que a su vez al final, en Hebreos 4:9, cambia el término a sabatismos, que significa reposo del séptimo día. Y hemos demostrado cómo ese reposo del séptimo día es un símbolo o una figura del reposo en Cristo, porque el que guarda el sábado tiene que hacerlo en conexión con Cristo para que tenga sentido. Y así lo señala el mandamiento. Es un mandamiento para conectarse directamente con Dios. Santificarlo significa apartarlo para uso sagrado, conexión directo con Dios. Tiene una dimensión literal de descansar, de guardar el sábado, de cesar de las labores, pero tiene una dimensión también espiritual de conexión con Cristo. Y eso es lo que está enseñando Pablo allí. Hemos visto cómo el matrimonio también tiene una dimensión literal y una dimensión espiritual, pero la dimensión espiritual no anula la literal, ni la literal anula la espiritual. También vimos cómo acá el profesor entonces, al no tener argumento bíblico para sustentar su tesis, entonces hace uso de las opiniones y las interpretaciones de los padres de la iglesia. Pero hemos visto que esos mal llamados padres de la iglesia, mis hermanos, estaban equivocados en muchas cosas. Inclusive estaban enseñando herejías. Entonces, ¿cómo cristianos, buscadores de la verdad, no podemos basarnos en este tipo de personajes para usarlo como una autoridad por encima de lo que dice la palabra de Dios? Mis hermanos y mis amigos, esperamos que hayamos quedado claro en esto. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.